En este video aprenderás a elaborar este diagrama de Pareto partiendo de estos datos, paso a paso en Microsoft Excel. Pero primero debemos entender qué es y para qué se utiliza un diagrama de Pareto. En el video anterior hablamos del principio de Pareto. Si ya lo viste, sabrás que cuando hablamos de Pareto, hablamos de la relevancia de varios factores en una situación. El diagrama de Pareto sirve para identificar la relevancia de cada una de las causas de un problema o situación en una empresa o persona. Al reconocer dichas relevancias, podemos definir nuestras prioridades y utilizar los limitados recursos de forma eficiente. Ahora, comencemos a graficar. Para graficar se siguen los siguientes 4 pasos. Paso 1. Recopilar los datos. Paso 2. Ordenar los datos. Paso 3. Hallar el peso relativo o relevancia de cada dato. Y paso 4. Graficar. Supongamos que tenemos un problema en nuestra empresa y se han identificado 10 causas y sus frecuencias, es decir, las veces que ocurre en un periodo de tiempo. Al tener estos datos, ya hemos terminado el paso 1 de recopilar los datos. Pasamos al paso 2, ordenar los datos. Para eso, seleccionamos los títulos, damos clic a Ordenar y filtrar y activamos los filtros. Una vez que actives los filtros, te saldrán unas flechas en cada título. Le damos clic a la flecha en Frecuencia y ordenamos de mayor a menor. Una vez que tengamos ordenado por frecuencia, vamos a insertar una nueva columna de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se halla sumando la frecuencia de cada elemento y la frecuencia acumulada hasta el elemento anterior. El primer elemento, la causa 6, como es el primero, simplemente será su propia frecuencia. Luego, desde el segundo elemento, la causa 3, sumamos la propia frecuencia y la frecuencia acumulada hasta el elemento anterior. Y para los demás, simplemente copiamos la celda hasta el último elemento. Con esto tenemos que la suma total de las frecuencias es de 1000. Pasamos al paso 3, hallar el peso relativo. En simples palabras, estamos buscando el porcentaje que cada elemento abarca dentro del total de las frecuencias acumuladas. Calculamos la división de la frecuencia de cada elemento sobre el total de frecuencias acumuladas. Y acá seleccionamos el divisor y le damos F4 para fijarlo. Luego convertimos el valor a porcentaje y copiamos la celda hasta el último elemento. Si no fijamos el divisor, su número de filas se moverá automáticamente al copiar las celdas, lo que causará error en el cálculo. Así que no te olvides de darle al F4 y fijarlo. Luego, hallamos el peso relativo acumulado de cada elemento. Y pasamos al último paso, el paso 4, graficar. Para graficar, seleccionamos las celdas desde causas hasta el último valor de la frecuencia. Le damos insertar, gráfico de columnas y seleccionamos columnas 2D. Cambiamos de título a lo que nos guste y eliminamos los espacios entre las columnas, por ser una regla de este diagrama. Damos doble clic a las columnas, entramos a opciones de serie y ajustamos el ancho de rango a 0. Para mejorar la estética, podemos agregar bordes a las columnas. Luego, damos doble clic al eje izquierdo y ajustamos para que el valor máximo sea el total de las frecuencias acumuladas. Y ahora, vamos a agregar la curva de los pesos relativos acumulados. Damos clic derecho al gráfico, seleccionar datos, agregar, el nombre de la serie será este y los valores serán los correspondientes. Y ya tenemos los datos en el gráfico. Clic derecho al gráfico, cambiar tipo de gráfico, gráficos recomendados, seleccionamos la primera opción
y le damos a aceptar. Ajustamos el valor máximo del eje derecho a 100%. En diseño de gráfico agregamos las leyendas respectivas. Y para finalizar, vamos a añadir una línea que nos marque el 80% de relevancia. Agregamos una nueva columna, 80-20 de Pareto, y simplemente colocamos el valor de 80% en todos los elementos. Y esto agregamos en forma de línea a nuestro gráfico. Si quieres cambiar el tipo de gráfico, puedes simplemente darle clic derecho, cambiar tipo de gráfico y seleccionar el que te guste. Una vez finalizado, movemos el gráfico a una nueva hoja y terminamos. Con esto podemos entender a simple vista la relevancia de cada elemento, sus valores y en qué punto se llega al 80% de relevancia, para concentrar nuestros recursos en los más relevantes y elevar la eficiencia. Muchas gracias.